Hola a todos. Así que en alguna de las cosas que hemos estado hablando estas últimas semanas, la idea o el concepto de ciclos sigue surgiendo, así que pensé en clarificarlo, la idea de qué es un ciclo. Así que cuando pensamos en trauma o simplemente cosas que atravesamos día a día, también les puedes llamar acondicionamiento, no necesariamente es trauma. También puede ser repetición, también puede ser la forma en la que te enseñaron, la cultura en la que creciste, los efectos o la influencia del entorno. No siempre tiene que ser trauma, pero básicamente un ciclo, cuando tenemos estas respuestas neurológicas a algo, tenemos algún tipo de estímulo y no necesariamente lo procesamos mentalmente, no necesariamente lo procesamos emocionalmente, pero somos estimulados o reaccionados a través de una serie ya de comportamientos o pensamientos. La forma más fácil de entenderlo es la idea del trauma. Tal vez tienes un trauma cuando pasó que eras joven, no lo sé, pasó en la tienda de helados. Y siempre que alguien trae un helado, entras en este estado de "Ugh", y no lo escogiste, ni siquiera piensas en eso. Tienes una serie de respuestas que se vuelve una montaña rusa, ¿correcto? Son una serie de respuestas que después de que todo se calma, eventualmente estás como, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué pasa una y otra vez? Y una vez más, nuestra mente piensa que lo escogemos, pero nuestra mente, cuando tenemos nuestras experiencias del pasado, sabe nuestras historias, ¿correcto? Sabe las historias, sabe los sentimientos, pero el cuerpo tiene una perspectiva muy diferente de qué sucedió. Así que cuando vamos a través de estas situaciones, una vez más, no necesariamente tiene que ser trauma, puede ser respuestas acondicionadas. El cuerpo tuvo que ajustarse, a veces de una forma negativa, para ser capaz de atravesar la situación y mantener que las cosas continuaran en el momento, continuar sobreviviendo en ese día. Así que una vez que el sistema nervioso hace los ajustes, se vuelve más y más fácil para tú ir por ese camino neurológico y después de un rato se vuelve un hábito y después se vuelve un comportamiento, se vuelve una reacción en cadena, ¿correcto? Así que a veces algo de esto lo tenemos de nuestra familia, a veces lo tenemos de la escuela, lo tenemos de experiencias negativas, a veces simplemente tenemos hipotéticos que tratamos de evadir y las evadimos y los evadimos y los evadimos y eso también causa un tipo de ciclo. En el cuerpo, cosas como el dolor, un área que tal vez esté en degeneración, digamos que tienes un problema de salud crónico, un problema de hígado crónico, o tienes un problema de riñones crónico, o tu rodilla algo crónico. Incluso eso tiene un tipo de ciclo. Y entonces cuando empiezas a tratarlo, el cuerpo no necesariamente responde muy bien porque muchas veces el ciclo va a sobreescribir lo que estás tratando de tratar. Así que si rompes ese ciclo, puedes romper esa repetición, sanar esa área, se vuelve mucho más fácil, se vuelve más efectiva. No toma mucho tiempo. Tenemos esto en el cuerpo, tenemos respuestas mentales y emocionales que no pensamos, simplemente reaccionan, incluso formas de pensar. Pueden también ser estimuladas y reaccionadas, pero también tenemos ciclos externos y estos ciclos son comportamientos. No todos los comportamientos, pero algunos comportamientos, no, y también interacciones sociales, cómo te presentas ante ciertas situaciones sociales, pero también tu habilidad de prosperar.
Incluso me pongo como ejemplo, cuando yo era joven, siempre que estaba tratando algo para mí, vaya, no podía hacer nada correcto. Simplemente lo saboteaba y lo saboteaba. Pero si tomaba esa misma tarea y lo hacía para alguien más, vaya, era excelente, era extraordinario, lo hacía muy bien, sabía qué hacer, qué era lo que se esperaba, era realmente bueno. Y ahora, ok, vamos a hacerlo para mí. Sabotaje. Así que en eso había un tipo de respuesta cíclica, un tipo de ciclo, que cuando empezaba a hacer cosas para mí entraba en este ciclo. No puedo ser exitoso, no puedo hacer cosas para mí, no lo merezco. Muchas veces incluso empezaba y ni siquiera continuaba, ya no lo intentaba porque empezaba a pensar cómo me sentía cerca de mí mismo, mi autoimagen y también eso es un ciclo, es nuestro problema, es cómo nos vemos nosotros, a nosotros mismos, cómo nos comportamos. No es algo que escogemos, es un montón de acondicionamiento. Y hacemos muchas prácticas que ayuda a romper estos ciclos y a empezar a desenvolver estos ciclos. Pero toma el trabajo de la intuición, toma la habilidad para observar y traer espontaneidad en algo para reiniciar o regenerar estos ciclos. Nuestro sistema nervioso siempre va a generar ciclos. Sin embargo, eventualmente, cuando lo haces con conciencia, empiezas a generar ciclos positivos. ¿Correcto? La idea de tener buenos hábitos, de tener buenas respuestas a situaciones. ¿Sabes? Si pones ese patrón lo suficiente, lo que empieza a suceder en cualquier momento de dificultad, tienes una respuesta positiva y ni siquiera tuviste que pensarla, ¿correcto? Simplemente lo hiciste. Así que esa es una forma positiva de acondicionamiento, ¿correcto? Entonces, sí, primero vamos a tratar esto en la clase de alinearte con tu ángel guardián, pero son en muchas de las prácticas que hacemos, muchas de las clases, muchos del trabajo de aceites, donde haces conciencia de tu cuerpo y luego haces conciencia de qué es lo que está pasando en situaciones, incluso utilizar la respiración de materialización que utilizamos en tantas clases. Mucho de esto es acerca de romper ciclos. Espero que esto traiga más entendimiento de qué es un ciclo y también espero que esto ayude a sanar cualquier área que estás tratando de tratar. Muchas gracias, Greg. Así que, ¿cuál es la diferencia entre ciclos internos y ciclos externos? Así que internos es usualmente respuestas fisiológicas, una respuesta emocional o una forma automática de pensar. Es como cuando tienes una respuesta condicionada que no es procesada por el cerebro. Simplemente tienes una reacción y muchas veces después de eso es, ¿por qué hice eso? ¿Correcto? Tengo un ejemplo de una persona, un amigo mío. Él estaba en una cita con este chico, muy buen chico. Era tan bueno que cuando las personas necesitaban algo, le pedían un favor. Y, y en esto, ya sabes, él ponía a un lado sus planes, ayudaba con cualquier cosa que necesitaban, incluso a veces tomaba todo un día o algo y les ayudaba y era amable, era bastante entusiasta, positivo. Y después de que todo eso terminaba y ya era el tiempo de regresar a su casa, empezaba a molestarse. ¿Por qué siempre hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué tengo que hacer toda esta lista? Pero en el comienzo
él no, ni siquiera le pasó por el cerebro porque el cerebro no lo está procesando. Sus emociones no están procesando, es una respuesta en reacción. Así que esta sería una versión externa de este ciclo. Cuando alguien viene, que ni siquiera viene a golpearte, simplemente dice, oye, ¿puedes ayudarme a moverme? Y tal vez él tiene un montón de cosas que hacer el fin de semana, pero decía, sí, claro, vamos a hacer esto y vamos a ayudarte, voy a traer a mi hijo, te voy a ayudar el fin de semana. Y muchas veces personas que ni siquiera las conocía muy bien. Y era una persona muy buena y cuando terminaba, era, vaya, tengo que hacer mucho este fin de semana y no lo hago y ahora estoy cansado y no he hecho nada todo este fin de semana y ahora simplemente es porque eso no fue procesado. Así que un diferente tipo que es un poco más interno, cuando alguien dice algo o alguien dice algo y de repente tú te molestas o te enojas y tienes como esta, no encaja con la situación, ¿correcto? Te molestas o tienes miedo o ansiedad y ves a la situación y dices, no, no hay nada que aquí me causaría estar enojado, molesto o en ansiedad, pero hubo esta reacción, ¿correcto? Así que tenemos también esto en el cuerpo empieza a respirar más rápido, la tensión en los músculos. Tal vez la parte intestinal se empieza a tensar, la garganta, tienes una respuesta adrenal, empiezas en pelea y huida, alguien te pregunta ¿por qué? No lo sé. Las emociones en tu mente están calmadas, pero tu cuerpo está en modo alocado, ¿correcto? Así que tu cuerpo tal vez está experimentando algo que ya ha experimentado en el pasado y piensa que está en peligro o no está seguro o que hay caos. Empieza a tratar de protegerse a sí mismo, pero entra en alerta roja. Así que, bueno, trabajar con estos procesos nos ayuda a vivir una vida mucho más presente. Podemos ser más quien realmente somos en lugar de que nos pasaron, que nos pasó. Así que